lo que es el marco teórico en estos puntos, eh, los antecedentes no vamos a profundizar, no vamos a profundizar en las investigaciones realizadas porque esas ya están consideradas en el capítulo uno, sino que se complementan. Tengan mucho cuidado, no vayan a mencionar ni lo mismo del capítulo uno ni que sea una copia y pega para el capítulo 2, sino que se tiene que profundizar en otras investigaciones. Más adelante les voy a mostrar la estructura de cómo va a estar planteado. Pero lo que sí es muy importante reconocer es que en el capítulo 2, lo que es el marco teórico, tenemos que presentar investigaciones que han contribuido a lo que ustedes han estado trabajando, tanto en las variables dependientes como en las variables independientes. Bases teóricas. Aquí viene siendo la parte filosófica, teorías del aprendizaje, como por ejemplo las teorías de Piaget, teorías de Vygotsky, el enfoque constructivista, el enfoque basado en la resolución de problemas. No solamente es mencionarlo, es citarlo, es decir, qué autores actuales, no mayores a 2010, tienen o fundamentan el trabajo de las matemáticas. Aquí viene siendo la parte, por ejemplo, de si uno quiere trabajar el método Singapur, ¿por qué? Y no es mencionar el método Singapur. ¿Qué hay atrás del método Singapur? ¿Cuál es digamos, el origen? El origen es el trabajo de Piaget y el trabajo de Vygotsky, que hablan sobre el aprendizaje a través de la manipulación, a través de los sentidos, a través de la corporeidad, hasta evolucionar al nivel abstracto. Entonces, como eso es lo que busca el método Singapur, pero hay un antecedente del por qué el método Singapur es efectivo. Y entonces, de ahí vienen las bases teóricas, ¿no? ¿Cuáles son aquellos teóricos que hablan sobre esta parte? Si están hablando de estrategias lúdicas, entonces, ¿quiénes son esos autores, los pioneros de las estrategias lúdicas? Los que pensaban que a partir de la movilización de saberes, a partir de la movilización del cuerpo, a partir de la movilización de los temas, el alumno puede aprender. Y entonces aquí viene la parte teórica, ¿no? Y las partes conceptuales son los significados precisos, es decir, ahora sí, así como definimos los indicadores, ahora se definen no solamente los indicadores, sino cada una de las formas y de las metodologías y de los temas que vayamos a trabajar, ¿sí? Eso es muy importante, el hacer una definición tanto de antecedentes, de bases teóricas y de las bases conceptuales. Acuérdense que en toda redacción, desde el marco teórico, se parte de lo general a lo particular. Como segundo punto, identifica los antecedentes, bases teóricas y las bases de tu investigación. Esto dependerá de la naturaleza y características del problema planteado y deberán explicar las interacciones de las variables de estudio. El tercer punto, consulta bibliografía sobre los antecedentes, bases teóricas y las conceptuales. Dependiendo del tipo, podrás revisar aspectos teóricos, contextuales o legales que te posibiliten un conocimiento amplio del tema. Hablando específicamente en ustedes, ¿cuáles son los documentos legales que giran en torno a la educación en México? El primero, todos lo conocemos, es el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese de ley tiene que ir. Estamos. Otro documento que rige la educación es el programa de estudios, los planes de estudio, todos los documentos, todos los lineamientos, los acuerdos secretariales vigentes, los de evaluación, todos tienen que ir, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos que, así como hacemos una planeación de una clase, también tenemos que hacer un plan de acción para nuestro marco teórico. Tenemos que planear nuestro marco teórico. Es decir, ya sea con un organizador gráfico, con una tabla,
vamos diciendo, no, pues mis variables voy a empezar primero de la parte teórica, o voy a empezar primero con los antecedentes, y los antecedentes voy a encontrar esto, esto, esto y esto. En las bases teóricas y filosóficas voy a encontrar esto, esto y esto y esto. En la parte conceptual, contextual y legal voy a encontrar esto, esto, esto y esto. Es muy importante que ustedes lo planeen y no sobre la marcha hacer el capítulo 2 porque se van a perder en el tiempo y en el espacio. Es necesario organizar previamente qué información debemos de consultar y buscar para posteriormente hacer nuestro marco teórico. No podemos empezar nuestro marco teórico desde el título, ¿sí? Hay que organizar previamente nuestro marco teórico para empezar a buscarlo. Y sobre la marcha, conforme vayamos encontrando nuestro marco teórico, pues le vamos a ir aumentando a ese organizador que nosotros tenemos. Como cuarto punto, analizar minuciosamente esa bibliografía, tomando apuntes donde puedas hacer tus propias interpretaciones de la teoría. Acuérdense, no podemos ir pegando y pegando cita tras cita, tras cita, tras cita. Si yo pego una cita o yo hago una cita, yo la tengo que comentar. Tengo que hacer un comentario, una referencia, no establecer una postura. ¿Sí? Hay una diferencia entre un comentario y una postura. La postura es si estoy a favor o estoy en contra, y esto se le llama discusión y no va en el capítulo 2. ¿Sí? El comentario es relacionarlo con lo que ocurre en mi aula, con lo que ocurre en mi proceso educativo, con lo que ocurre de acuerdo a la experiencia del investigador, de lo que está observando en su entorno. Y finalmente es el momento de redactar. Por ello se considera que la redacción del marco teórico consta de dos etapas. La primera es la exposición detallada de la teoría que se utilizará para definir el problema de investigación. En esta etapa se debe presentar las teorías y hacer referencia a los autores y al contexto intelectual en que surgieron estas teorías. Debe ser preciso, sobre todo preciso. Evitan lo que es palabras ambiguas, palabras repetitivas, ¿sí? De aquí el preciso uso de la terminología y mostrar la relación de los conceptos entre sí, o sea, que haya una relación lógica entre lo que pongas de primero y lo que vayas poniendo consecutivamente. No hacer un cambio drástico. Por ejemplo, que si estás hablando de una teoría del aprendizaje, te vayas directamente al álgebra, porque estás hablando de una cuestión inicial o de conceptualización directamente a la operacionalización, que es la enseñanza del álgebra. Cuando no has pasado por el enfoque, cuando no has pasado por las metodologías de enseñanza, etc. Entonces tienes que ir de lo general, desde el origen de la enseñanza hasta el término que es tu tema, y después de tu tema, la estrategia de intervención y cómo la estrategia de intervención influye en el logro del aprendizaje de tu tema que estás proponiendo. Mostrar la relación de los conceptos, las citas textuales y bibliográficas, buscando dejar en claro la reflexión del autor. Y como segunda etapa, la interpretación del problema bajo los términos de la teoría. En esa etapa se debe describir y comprender el fenómeno de investigación, buscando enfocar el problema desde sus elementos y relaciones. Así podremos hallar la naturaleza de la investigación. Y esas son algunas referencias. Este material se los voy a compartir. Ahora bien, ¿qué es lo que implica el capítulo 2? ¿Sí logran ver el Word del capítulo 2? Sí. Sí. Perfecto. Bueno. A ver. Aquí está. Este es lo que vamos a trabajar para esta siguiente mes, este siguiente periodo. La redacción del marco teórico, que es lo referente al módulo número 4. Acá pegué una imagen que le corresponde a la guía de redacción de los documentos de la ENSI. Esta misma guía es la que les dije que ustedes lean, pero esta es la que nos va a regir en la redacción del marco teórico.
cada número muestra los niveles. El nivel 1 es el que se llama título, es el centrado en negritas con mayúsculas y minúsculas sin punto final. El nivel 2 alineado a la izquierda. ¿Qué significa ese nivel 2 alineado a la izquierda? Si mi título del capítulo es capítulo 2 marco teórico, todo eso va a ser el nivel 1 y va a estar redactado como menciona ya en el nivel 1. Si mi primer título del marco teórico se llama, no sé, investigadores pioneros de la educación, un ejemplo, ese va a ser en el nivel 2, que no va a estar centrado, va a estar alineado a la izquierda en negritas con mayúscula inicial y mayúsculas sin punto final. Y minúsculas sin punto final. Entonces, eso es lo que va a regir cada uno. De todas maneras, les voy a mostrar algunos ejemplos más abajo. Aquí está igual los ejemplos de los niveles. Capítulo 2, revisión de la literatura, que es lo que mencionaba la parte del ejemplo. Sin embargo, de acuerdo a lo que establece la guía de redacción, aparece el capítulo 2 llamado marco teórico. Y eso es así como aparece en la guía, así se va a trabajar. Bueno, entonces les tengo puesto acá los elementos, así como lo hemos trabajado, les tengo puesto los elementos del marco teórico. Bueno, después de lo que es el título, capítulo 2, marco teórico, se inicia con un párrafo introductorio que describe el contenido del capítulo. Es breve, no mayor a 10 renglones. Así como empezamos el capítulo número 1, describiendo lo que contiene el capítulo 1, lo mismo va a ocurrir aquí en el capítulo 2. Empezamos con una descripción breve de lo que contiene. Ahora, aquí el detalle, que la guía del capítulo 1, pues era fácil porque ahí nos decía cuáles son los subtítulos que lleva y nosotros redactábamos que contenía el capítulo 1. Acá en el capítulo 2 no existe una guía que nos diga cuáles son los subtítulos que lleva. Los subtítulos que le vamos a poner al capítulo 2 son los que vamos a emplear con la bibliografía que nosotros busquemos o que nosotros encontremos, ¿sí? Nosotros vamos a crear los títulos y los subtítulos y de los diferentes niveles que vayamos a trabajar. Entonces, sí es muy importante de que nosotros hagamos una planeación de cuáles serían estos subtítulos, los títulos que nosotros vamos a buscar, cómo los vamos a organizar y después vayamos a las fuentes de investigación. Si durante las fuentes de investigación vamos encontrando más cosas, pues van saliendo los temas y los subtemas, ¿sí? Pero por lo pronto es necesario planificar nuestro marco teórico. Muy bien. El marco teórico es el producto de una revisión de diferentes fuentes acerca del problema de investigación, las ideas que avalan las posturas del investigador y el sustento teórico de las variables implicadas. En dado caso que varios autores mantengan mismos argumentos, agruparlos en un solo párrafo. Es decir, para no repetir lo mismo que este autor y también este otro autor dice lo mismo, entonces yo puedo parafrasear ambos autores y al final pongo, así como en el ejemplo anterior que les mostré, fulano de tal en el año 2014 y fulano de tal 2014 o 2015 o 2018, de acuerdo al año donde estaba. Y es necesario darles crédito correspondiente a través de las citas. Se pueden establecer diferencias en forma de crítica entre los argumentos aportados por diferentes autores. Es decir, la opinión o comentario del tesista o del que hace el documento. En ningún momento deben de mantener una postura. No es lo mismo, como les decía, un comentario y una crítica a una postura. Eso ya es una discusión. El análisis presentado deberá manifestar las relaciones y las diferencias entre los estudios e informes revisados. Deberá estar organizado de manera que mantenga un sentido lógico y consistente que conduzca a una conclusión. ¿Cuál sería la conclusión?
Ustedes en el capítulo 1 ya establecieron una conclusión o una posible conclusión, que es su hipótesis y su objetivo de estudio, ¿sí? Determinar en qué medida la variable independiente influye en la variable dependiente en el contexto donde ustedes laboran. Ahora, acá lo que van a hacer en el marco teórico es argumentar y justificar cómo su variable independiente influye en su variable dependiente. Así van a terminar. O sea, en lo último del capítulo 2, tienen que demostrar con literatura citada, con fuentes confiables y no antiguas a 10 años, que la variable independiente, que eso que ustedes quieren demostrar, se puede lograr. Como por ejemplo, al fin, si ustedes una variable es el método Singapur y la otra variable es de semejanza, el tema de semejanza, soluciones de problemas con el tema de semejanza, ustedes van a describir desde los inicios de la educación, los componentes, todo lo que es la variable de método Singapur, todo lo que es la variable de solución de problemas de semejanza. Y ahora, ya una vez que ya hayamos descrito ambas variables de manera separada, ahora al final el último subtítulo debe ser cómo influye, o sea, la conclusión, cómo influye el método Singapur, la aplicación del método Singapur en los temas de semejanza. ¿Sí? Entonces, ahí tienen que terminar. Ahí termina el capítulo. ¿Sí? Entonces, por eso es de lo general a lo particular. De cómo inicia la educación, los antecedentes, las diferentes metodologías, cuál es la metodología que ha evolucionado de las matemáticas hasta lo que se trabaja hoy en día, las políticas educativas, los lineamientos, los programas de estudio, los documentos oficiales, los acuerdos secretariales, el artículo tercero, etc. ¿Sí? Todo eso hay que explicar y hay que sustentar. Esta revisión deberá describir, analizar y, de ser posible, pronosticar el fenómeno estudiado. Es lo que yo les estaba comentando en el último párrafo o en la última parte. Tal vez no párrafo, porque sí les va a llevar bastantes páginas. Pero aquí lo que ustedes van a hacer es pronosticar. Es decir, que otras investigaciones o investigaciones previas le han dado resultado de cómo la variable independiente ha influido o ha modificado su variable dependiente, ¿sí? Cómo su estrategia didáctica influye o ha mejorado el aprendizaje de los alumnos en X tema, ¿sí? Y entonces eso es lo que tienen que afirmar, que su tema es viable, que su tema se ha aplicado y ha tenido buenos resultados, y lo que ustedes quieren es medir si así como dio resultados en otras escuelas, en otros lugares del mundo, también puede influir en su propia escuela, ¿sí? Y eso es lo que tiene que trabajar. Debe estar organizada en apartados, en subtítulos, títulos y subtítulos, de lo general a lo particular. Y vienen los ejemplos, y aquí les pongo un ejemplo de cómo redactar. Este primer párrafo es el párrafo introductorio, ¿sí? Desde las teorías que sustentan, el contenido, qué contiene este capítulo, teorías que sustentan el aprendizaje, ¿sí? Aquí está el contenido del capítulo. Todo esto no debe exceder a 10 renglones. Una vez que yo ya haya redactado mi párrafo introductorio, no mayor a 10 renglones, donde me describe qué contiene el marco teórico, pues empiezo a trabajar mis temas. Ahora bien, eso es lo que yo les sugiero que hagan. Mira, el párrafo introductorio, como describe lo que contiene todo el marco teórico,
se debe hacer al final, aunque se presente al principio, esto se tiene que elaborar hasta el final. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, yo no puedo adivinar qué contiene mi marco teórico si todavía no lo tengo, si todavía no lo he hecho. Yo no puedo predecir. Entonces, yo tengo que terminar mi marco teórico, ya toda mi metodología, todas las fuentes bibliográficas, y cuando ya termine mi marco teórico, entonces ya puedo hacer mi párrafo introductorio donde describa qué contiene el capítulo 2. ¿Sí? Y una sugerencia que yo les haría es que previamente a la investigación ustedes hagan una lista de lo general a lo particular de los temas que ustedes pueden poner o investigar en su marco teórico. Y una vez que ustedes hagan su lista, entonces váyanse a las fuentes bibliográficas a consultar los libros y vayan armando su marco teórico. Supongamos de que lo que hayan puesto ustedes se den cuenta de que hace falta más, porque así se lo da la teoría, pues van aumentando los subtítulos y los títulos y los subtítulos. ¿Sí? Y entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo. Digamos, todo lo que está alineado a la izquierda son los títulos del nivel número 2, que es alineado a la izquierda en negrita, o sea, no lleva sangría. Son los títulos de su marco teórico. En tesis anteriores, los títulos se encontraban centrados. ¿Sí? En esta nueva guía de redacción, los títulos van alineados a la izquierda, sin sangría, en negritas, con mayúsculas y minúsculas, sin punto. Entonces, vamos a ver este ejemplo. ¿Qué es lo general de un tema? Bueno, aquí estamos empezando con teorías que sustentan el aprendizaje. Otro título sería Didáctica de las matemáticas desde el enfoque del nuevo modelo educativo. Fíjense cómo evoluciona de las teorías del aprendizaje hasta la didáctica de las matemáticas. Cómo se enseñan las matemáticas. Ya una vez que después diga cómo se enseñan las matemáticas, aprendizajes clave de los contenidos algebraicos. Ah, está en el programa. Después de los aprendizajes clave, habilidades y conocimientos en el álgebra, que es lo que yo voy a encontrar. ¿Sí? Y por último, que yo les decía, ¿cuál es la conclusión? Estrategias de enseñanza basadas en juegos didácticos. Es decir, cómo el juego didáctico influye o beneficia la forma de enseñanza. Y ya después que yo saque mis títulos, yo empiezo a investigar. Bueno, mi primer título fue Teorías que sustentan el aprendizaje. Y estoy investigando y encuentro a Piaget. Entonces, mi primer subtítulo, la teoría cognitiva de Piaget, que es el nivel número 3. Voy a mi tablita, cómo se escribe el nivel número 3, con sangría. Aquí está. Sangría, negritas, mayúscula inicial. ¿Sí? El resto en minúsculas y punto final. Entonces, nivel 3, punto final. Eso es lo que me falta. Punto final, punto final, punto final. Y entonces voy encontrando una teoría del aprendizaje es de Piaget. Pongo Piaget. Sigo investigando y encuentro a Ausubel. Y entonces pongo qué significa el aprendizaje significativo de Ausubel, que es una teoría del aprendizaje. Y luego encuentro a Vygotsky y luego el constructivismo, que es, digamos, lo actual en la enseñanza de las matemáticas. Y así, y ya terminé mis teorías del aprendizaje. ¿Cuál fue mi otro título? Didáctica en las matemáticas desde el enfoque del nuevo modelo educativo. Es decir, todo lo que aparece en el 2017. Aquí, por ejemplo, les puse algunas indicaciones, ¿no? Las formas de la enseñanza de las matemáticas que fundamentan el aprendizaje constructivista. Cómo aprende el alumno de acuerdo al nivel educativo. Cómo va evolucionando. Aquí es cómo se enseña. ¿Sí? Didáctica. Presentación de la variable de lo general a lo particular. ¿Cuál es la variable dependiente?
la que yo estoy trabajando, la que estoy investigando. En este ejemplo es el álgebra. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se enseña el álgebra en el nuevo modelo educativo en el nivel secundario? Entonces, el álgebra escolar como rama de las matemáticas. La importancia del álgebra para el logro de los aprendizajes clave y dificultades presentadas por los estudiantes en los aprendizajes clave del álgebra. Y todo esto lo voy a tener que argumentar con diferentes fuentes y citas bibliográficas. Ok, ya hablé del álgebra. Ahora, del grado donde yo voy a trabajar. ¿Dónde voy a buscar eso? En los aprendizajes clave o en los programas de estudio. Y acá les tengo puesto programa educativo actual de la enseñanza, propósitos de educación básica, propósitos de la asignatura, metodología, el enfoque, formas de evaluación, etc. Entonces, este es mi título, aprendizajes clave de los contenidos algebraicos. Si mi tema es álgebra, hay contenidos algebraicos. Entonces, vean, de lo general, de álgebra a lo particular, que son contenidos algebraicos. Y viene, ¿qué es lo que se tiene que desarrollar en los alumnos con el tema de álgebra? Pues está herramientas del pensamiento matemático, las ideas algebraicas fundamentales y los conocimientos algebraicos. ¿Y esto qué significa? Que son las competencias. Vean que una competencia son los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Y aquí están las herramientas, las ideas y los conceptos o conocimientos. Entonces, vemos de que las herramientas son 3. Fui investigando en el programa y encontré 3 herramientas del pensamiento. Entonces, como este es nivel 2 y este es nivel 3, un subtítulo de este subtítulo sería habilidades de resolución de problemas. Entonces, acá, en esa habilidades de resolución de problemas, es el nivel 3 y vemos, perdón, nivel 4, y vemos que va en cursiva, en negritas, cursiva y punto final. Y si hubiese otro nivel, que es el nivel 5, entonces ya no sería, es igual, ya no sería en negritas, sino sería en letra normal. Y entonces aquí, por ejemplo, en las herramientas se encontraron habilidades de la resolución de problemas, habilidades de la representación, habilidades de razonamiento matemático. Las ideas algebraicas, pues está aritmética generalizada, lenguaje y la herramienta. ¿Y cuáles son los conocimientos algebraicos? Simbolización, generalización y modelación. Esto es en cuanto a la enseñanza del contenido. Luego sigue habilidades y conocimientos en el álgebra. Este subtítulo, si se acuerdan, son los indicadores que pudimos observar en nuestro capítulo 1, ¿sí? Los indicadores del instrumento. Y entonces es en esta parte donde yo empiezo a describir quiénes son, o sea, qué es lo que yo voy a evaluar y que me dice el programa que deben de demostrar los alumnos. Entonces, aquí está, habilidades y conocimientos en el álgebra. ¿Qué debe demostrar el alumno? Expresión simbólica. Y describo. Este sería un subtítulo. Generalización, otro subtítulo. Reducción de términos semejantes. Y la solución de problemas. Y aquí están mis 4 indicadores. Si recordamos lo que vimos en el capítulo 1 con nuestros indicadores, acá en el marco teórico yo tengo que describir cómo se van a lograr. ¿Qué quiere el programa que yo logre con estos indicadores? ¿Sí? Muchas veces lo podemos encontrar en el programa y otras los podemos encontrar en los lineamientos que me pide el programa de estudio, en los acuerdos secretariales de lo que yo tengo que lograr en los estudiantes, el derecho universal, etc. Y eso es lo que yo tengo que determinar. Y por último, mi variable independiente, que es la estrategia, porque todo lo anterior es mi qué, es el tema, todo lo que yo voy a desarrollar y lograr en cuanto al conocimiento, aprendizaje y actitud de los alumnos. Y al final termino con mi estrategia y empiezo a definir mi estrategia y la relación de mi estrategia con el logro del aprendizaje. Y con eso termino mi marco teórico, que es el capítulo 2. Entonces aquí puse como subtítulo, como el título, perdón, estrategias de enseñanza basadas en juegos didácticos. La importancia del juego
en la enseñanza de las matemáticas. Y aquí, como pues mi tema y mi variable es el juego, didácticas lúdicas, pues entonces tengo que definirlas. ¿Y qué investigaciones han realizado con respecto a ella? El juego en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué investigaciones han hecho donde jugando aprenden en álgebra? Y al final, mi conclusión. ¿Cuáles son las ventajas de implementar el juego en la enseñanza del álgebra para lograr los aprendizajes clave? Y ya con esto termino mi marco teórico. Y vean, ¿cómo pasé de lo general a lo particular en la redacción de mi marco teórico, de mi capítulo 2? Y abajo pues ponen todas las referencias que ustedes utilizan con esto. Muy importante, no se les vaya a olvidar poner sus referencias. Una sugerencia es dejar este apartado de sugerencias y, por ejemplo, ustedes están redactando en la teoría de Piaget y van a usar a Piaget, un ejemplo, inmediatamente lo están poniendo acá. Siguen describiendo y utilizan a Ausubel, regresan a las referencias y lo ponen. No vayan a poner una referencia y después, chispas, ¿dónde dejé a este autor? Suele ocurrir, ¿eh? Suele ocurrir cuando un investigador está iniciando, suele perder sus referencias y resulta que es una referencia muy importante. O la perdiste o no buscaste dónde la dejaste. Entonces sí es muy importante tener un orden. De ahí la importancia de planear previamente qué información yo debo poner en mi marco teórico. Bueno, jóvenes maestros, ¿alguna duda con respecto a este punto del marco teórico del capítulo 2? ¿Algo no quedó claro? ¿Algo que no quedó entendible? Sí, maestro, de las teorías del aprendizaje, las generales, no necesariamente que se hayan aplicado en matemáticas, Las que o hay que poner influyen, la teoría y qué se aplicó con respecto a matemáticas. las que influyen en tu tema. Okay. En este tema sí influyó, por eso se puso. Pero no, ¿qué quiero dar a entender? Que no porque en el ejemplo tengo puesto las teorías del aprendizaje, ustedes tengan que usar las teorías de aprendizaje. Este es un ejemplo. Es un ejemplo. Si a ustedes les sirve, adelante. Si no les sirve, pues tampoco. Ok, gracias. No sé si existe otra duda. Maestro, en lo de la biografía, cuando hicimos la primera parte, pusimos nuestra biografía. Cuando complementamos el primer capítulo, pues es sobre la misma biografía donde vamos a ir anexando, ¿no? Conforme vamos trabajando. Bibliografía. Perdón, bibliografía. Ajá, sí. No cada pedacito va a llevar. O sea, en general, yo lo que hice fue lo copié todo y lo pasé hasta el final. Sí. Entonces, nada más ir agregando ya lo nuevo que va apareciendo. Sí, yo sugiero que para que no se estén moviendo nada, abras otro Word, puede ser hasta este mismo, que les voy a pasar, y sobre este Word poner el capítulo 2 y solamente los autores del capítulo 2. Para que después lo vayan, ya cuando terminen los 5 capítulos, pues ya después los unen. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Por experiencia, estás haciendo el 2 y a veces te perdiste y como tienes un montón de texto, de esa vez te vas al 1, es muy complicado cuando ya está todo junto. Entonces eso se sugiere que al final se junten los 5 capítulos. O sea, la sugerencia es que se vayan trabajando por capítulos aislados, por capítulos separados, y posteriormente ya se junten. Esa es una sugerencia, ¿sí? Es una sugerencia. Y también otra sugerencia, como ahora ya avanzaron mucho, guárdenlo en la nube, ¿sí? Instalen Drive o consigan su Drive, o si usan no sé, está el Mega, está el Office, está, o sea, todo donde tenga un repositorio digital, pues utilícenlo. ¿Por qué? Porque no falta, Dios no lo quiera, ¿no? Pero roban tu computadora y ahí está tu tesis, vas a llorar. Se quema tu computadora, le entra virus, se pierde tu información. Entonces, mientras lo tengas en la nube, pues ahí prácticamente estás salvo, porque en cualquier computadora accedes a la nube y la descargas y no pasa nada.
¿sí? Entonces, ahora sí hay que pensar muy bien. Si no sabemos manejar la nube, hay muchos tutoriales en YouTube que les pueden servir. Yo el que más utilizo es el Drive. Es más cómodo el Drive, el Google Drive. Todos los que tengan correo en Gmail tienen activado el Drive. Y ahora con los webinars del Google por la educación, pues ya tenemos acceso a un Drive ilimitado. Pues prácticamente ahí le podemos meter un montón de información, pero pues si temen por eso y quieren crear el suyo propio por mayor seguridad, pues con su correo de Gmail, crean su Drive y ahí van subiendo su información y ahí prácticamente ahí estamos seguros y a salvo. Otra pregunta, en cuanto a, yo menciono a un autor, pongo Hernández, por ejemplo, citó a, ¿qué será? A Pérez. Entonces, en mi bibliografía, ¿a quién pongo? ¿A Hernández o a Pérez? A Hernández. A Hernández, okay. Porque él es el que citó. Ah, ok, es de su investigación de él, de quien lo estoy checando, ¿no? Por eso. Así es. Ok, bueno, ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Maestro. Sí. Sí, maestro. Respecto a la estructura del marco teórico, lo estoy mirando el ejemplo que nos está presentando, pero yo lo veo complicado para realizar, ¿no? Desde cero. ¿Puedo revisar alguna tesis y guiarme de la estructura de esa tesis para sacar los puntos que necesito? ¿O hay alguna técnica o alguna estrategia que me ayude a mí a sacar esos puntos, temas y subtemas del marco teórico? La técnica es la que yo les... bueno, la experiencia me indica que primero yo planeé qué marco teórico puedo hacer. Obviamente este es un ejemplo ya terminado. O sea, ha pasado por varias modificaciones hasta que ya esté listo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú puedes empezar hasta con tres títulos. Uno, digamos, desde lo general. Dos, lo que es tu variable dependiente. Y tres, tu variable independiente. Entonces, de la variable dependiente que, por ejemplo, no sé cuál, es método Singapur el tuyo. Entonces, sí. No solamente es decir, ¿qué es método Singapur? Si te das cuenta, los subtítulos no solamente definen la variable, sino la relación que existe. Es decir, por ejemplo, si el método Singapur es un método de enseñanza de las matemáticas, entonces no voy a empezar directamente con el método Singapur, voy a entrar con métodos de enseñanza de las matemáticas. Y cuando yo planteé los métodos, pongo el método Singapur de último, porque es el que voy a elegir para hacer, y diferenciarlo con otros métodos. ¿Y por qué usé ese método? Y por ejemplo, no usé el método Bankubi. ¿Sí? Entonces, no usé el método Bankubi porque este tiene más relación con los programas. Entonces si el método Singapur tiene relación con los programas, después de que yo describa los métodos y el final método Singapur, pongo a los programas de estudio y cómo relaciono los programas con el método. Entonces, es eso, digamos, sobre la marcha vamos a ir. Ahora que yo te diga, esto va primero, esto va después, no. O sea, tú tienes que hacer una lista de todo lo que implica tus temas y después los vas ordenando. ¿Sí? Y ya después van saliendo los temas y los subtemas van a salir cuando tú vayas investigando. Entonces tú puedes poner solo títulos y cuando tú vayas investigando ese título, ahí vas a descubrir los subtemas. Lo mismo lo que tienes planteado como indicadores. Acuérdense que hay una parte del marco teórico donde se revisan los indicadores. Como quien dice, maestro, vamos atando cabos, ¿no? Que no queden sueltos prácticamente en lo que vamos haciendo todo eso, ¿no? Así es. Así no va a salir nada de control. No, hay que atacar todas las aristas. Si vas a utilizar una estrategia, ¿por qué esa estrategia? ¿Por qué te limitaste solamente al tema de ecuaciones de primer grado? ¿O por qué te limitaste solamente al tema de razón o al tema de números negativos? ¿Por qué solamente hasta allá? ¿Por qué no te fuiste más allá? O sea, y así como que... Guay, no lo sé, entonces está mal tu marco teórico. Porque tu marco teórico tiene que argumentar por qué hasta allá.
¿Por qué llegaste solamente a los números negativos y no te fuiste más allá? ¿Por qué llegaste solamente a ecuaciones de primer grado y no te fuiste a más? ¿Por qué no usaste la fórmula general para resolver ecuaciones y te limitaste solamente a esto, a factorización? Un ejemplo, ¿no? Y la única forma de encontrarlo es haciéndolo. Es haciéndolo. Y echando a perder se aprende, eso también.